Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con este dictamen que propone la aprobación de una ley del juicio para la protección de los derechos humanos, Zacatecas, sin duda vamos a darle un impulso, un cambio estructural importante a la defensa, a la protección y al pleno ejercicio de los derechos humanos en Zacatecas. Tendremos, si así lo aprueba el Pleno, una ley reglamentaria que garantice una reparación integral del derecho o los derechos humanos violados a través de un procedimiento jurisdiccional. Recordemos que las recomendaciones que emite el órgano garante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no tienen fuerza vinculante y esto ha originado que se cumplan parcialmente, que no se cumplan, que se evadan totalmente. Por eso ahora tendremos la posibilidad de que la víctima, la familia de la víctima y el mismo órgano garante impulsen ante la sala penal un juicio jurisdiccional para la protección de los derechos humanos. Pero sobre todo vamos a iniciar en Zacatecas, lo que he dicho en otros momentos, la posibilidad de desarrollar justicia constitucional local. En ese centralismo judicial que hemos vivido en el país, no han podido los estados crecer plenamente en el desarrollo de esta justicia constitucional local y yo siempre he dicho, hay 32 derechos constitucionales locales y Zacatecas sin duda va a iniciar una ruta importante en el desarrollo de mecanismos de control constitucional. Uno de ellos será el juicio para la protección de los derechos humanos. Le vamos a dar una lectura resumida. Desde el año 2011, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte tienen rango constitucional en nuestra Carta Magna, en su artículo primero. La lucha por el reconocimiento de estos en el Estado mexicano ha dejado importantes ordenamientos jurídicos que además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con máxima ley contamos con la Ley de Amparo y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, mecanismos jurídicos importantes con los que toda persona cuenta para la defensa de los derechos humanos. Organismos defensores de derechos humanos. Las comisiones de defensa de derechos humanos, con base en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emiten como resolución una recomendación, las cuales tienen como finalidad constituir una enérgica solicitud a la autoridad y los servidores públicos responsables para que brinden la adecuada atención a la persona vulnerada, de tal manera que el Estado le restituya sus derechos con los cuales contaba antes de sufrir el daño. Es en lo anterior donde los organismos defensores de los derechos humanos se encuentran su primera limitante, ya que no pueden emitir recomendaciones vinculantes y el trabajo de estas instituciones se reduce solo a dar a conocer la observación encontrada a la autoridad o al servidor público derivada de la queja que le ha sido presentada, pues no existe un mecanismo jurídico que permita su cumplimiento formal y material. Los procedimientos que llevan a cabo las comisiones de derechos humanos se rigen bajo el sistema llamado no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Lo anterior quiere decir que la naturaleza de estos organismos no tiene correlación con las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial local o federal, lo que permite que aún y cuando se realizan las investigaciones correspondientes, se recaban datos, se aportan pruebas y se emite una resolución. La recomendación que se envía a las autoridades o servidores públicos que violentaron queda bajo la potestad de estos decidir si se cumplimentan en sus términos o simplemente son omisos en hacerlo. Los diputados que integramos esta comisión consideramos que la iniciativa de la Ley del Juicio para la Protección de los Derechos Humanos que hoy se dictamina va encaminada a dar fuerza vinculante a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para que las autoridades las acaten y cumplimenten y con ello exista la garantía legal de que se atienda la vulneración de derechos que han sufrido las personas, para de esta forma generar las condiciones que permitan la reparación de los daños ocasionados por alguna irregularidad en este tipo. Juicio para la protección de los derechos humanos. Este mecanismo de jurisdicción constitucional local lo encontramos establecido principalmente en dos entidades federativas, Veracruz y Oaxaca, aunque diversos estados de la República Mexicana en la integración de las salas de los tribunales locales cuentan ya con salas constitucionales. Sin embargo, los procedimientos de mayor importancia los tenemos en los estados ya mencionados. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que cada día es más recurrente que los estados cuenten con salas constitucionales donde el mismo Tribunal del Estado resuelva cuestiones de
control de constitucionalidad local y con ello se ponga en práctica el derecho procesal constitucional. Como ciudadanos, contamos con el juicio de amparo cuyo objetivo principal es proteger a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares. El juicio para la protección de los derechos humanos se presenta como una opción más para las personas que son víctimas de una violación de sus derechos humanos y que, habiendo obtenido una recomendación favorable por parte de la Comisión de Derechos Humanos, no pueden obtener un resarcimiento en razón de que la autoridad no ha cumplido con ella a pesar de haberla aceptado. Debido a lo anterior, consideramos que el instrumento aquí contenido debe proyectarse como una alternativa que coadyuve a la protección de los derechos fundamentales en nuestro Estado. Decreto mediante el cual se expide la Ley del Juicio para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Primero, expedir la Ley del Juicio para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Segundo, se reforma la fracción 34ª, se reforma la fracción 35ª, recorriéndose la siguiente en su orden el artículo 13 y se reforma la fracción 9ª, se reforma la fracción 10ª, recorriéndose la siguiente en su orden al artículo 23, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Transitorios, artículo 1. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo 2. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas cuenta con 90 días después de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, para adecuar sus reglamentos internos. Artículo 3. La Ley del Juicio para la Protección de los Derechos Humanos que se expide mediante el presente decreto será aplicable a los actos y recomendaciones emitidos con anterioridad a su entrada en vigor. Se derogan, artículo 4, todas las disposiciones que se opongan a esta ley. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone único aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 64ª Legislatura del Estado. Es cuanto, diputada presidenta.